Bien, pues bienvenidos a nuestro curso de Física 1. Vamos a continuar con el tema de dinámica, de ahí por qué le estamos colocando ahora como dinámica segunda parte. Iniciemos. Vamos a hablar ahora de las aplicaciones de la segunda ley de Newton cuando se trata con algunas fuerzas resultantes. Veamos algún concepto de esto. Si analizamos el movimiento de un cuerpo sobre el cual actúan dos o más fuerzas, observaremos que la aceleración que adquiere el cuerpo es proporcional a la suma de la resultante de las fuerzas y en la misma dirección de ellas. Es decir, si calculamos o aplicamos la segunda ley de Newton que te decía que fuerza es igual a masa por aceleración, como ahora van a involucrarse más de una fuerza, entonces será fuerza resultante igual a masa por aceleración. Veamos ahora cuando los cuerpos están suspendidos, es decir, cuando el movimiento es acelerado hacia arriba. ¿A qué me refiero cuando están suspendidos? Que a lo mejor en algún momento tú has tenido la necesidad de subir un objeto por medio de una cuerda a una azotea. O en su defecto, si tienes pozo en casa, has estado extrayendo el agua por medio de una cubeta, una cuerda y una polea. O el principio que tienen los elevadores. Entonces, bajo esos esquemas vamos a estar trabajando el día de hoy. Tenemos un cuerpo que tiene una masa X. Quiere decir que se va a acelerar hacia arriba, es decir, mi movimiento va a ser hacia arriba. Por eso es que nos dice aquí que la tensión será mayor que el peso. Y obviamente si sube y lo coloco sobre una cuerda, ese cuerpo, pues la cuerda se va a tensar, por eso es que me queda la tensión. Pero este cuerpo, al empezarse a elevar esta masa, es atraída por la gravedad. Y entonces recordarás que si involucra la masa y la gravedad, nos dará origen a lo que llamamos el peso. Y el peso va a tener que ir en sentido contrario hacia la tensión, porque lo es jalado hacia el centro de la Tierra. Entonces, si la masa se desplaza hacia arriba, su movimiento será hacia arriba. Por lo tanto, su aceleración también va a ser igual hacia arriba. Quiere decir que aquí vamos a obtener una fuerza resultante y esa fuerza resultante va a salir de la suma de la tensión más el peso. Y como se mueve hacia arriba, indica que la fuerza resultante entonces también tendrá que ir hacia arriba. ¿Cómo podemos calcular esa fuerza resultante? Bueno, la tensión por ir hacia arriba será positiva y el peso por ir hacia abajo será negativo. Los cambiamos en esta. Es decir, fuerza resultante será entonces, como ya mencioné, tensión positivo menos peso negativo. Y eso va a ser igual a la masa por aceleración. Conclusión, esta es la ecuación que tienes que utilizar cuando los cuerpos se mueven hacia arriba. ¿Qué sucede cuando es hacia abajo? Es decir, que la tensión va a ser menor que el peso. De igual manera, aunque el cuerpo esté bajando, la tensión sigue siendo hacia arriba. ¿Por qué? Que aunque tú quieras bajar un cuerpo, seguirás teniendo que aplicar la fuerza y esa fuerza va a irse dirigiéndose nuevamente hacia arriba. Entonces, hacia abajo, pues vamos a tener el peso. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que ahora tanto la aceleración como la fuerza resultante, como el movimiento hacia abajo, ambos tendrán el mismo sentido. Es decir, irán hacia abajo. ¿Cómo va a quedar ahora? Que ahora indica que el peso es mayor que la tensión. Cambiamos y nos dice que peso va a ser mayor que la tensión. Entonces, para que no tengas problemas de signos, esta será la ecuación que tienes que aplicar cuando el movimiento de los cuerpos sea hacia abajo. Bien, veamos un ejemplo para que te quede más claro. Voy a mezclar ambos movimientos, cuando sube y cuando baja. Nos dice aquí, un bloque cuya masa es de 4 kilogramos es jalado mediante una fuerza horizontal, Fx, como se ve en la figura. Es decir, aquí, si este cuerpo está en estado de reposo
y lo queremos mover, tendríamos que aplicar una fuerza hacia acá, ya sea por medio de una cuerda o que te pares de este lado y lo empujes. Cualquiera de los dos métodos, la fuerza va a tener el mismo sentido. Aquí hay una fuerza que lo está atrayendo hacia el centro de la Tierra y ese será su peso, que aquí lo estoy indicando con la letra P. Pero en sentido contrario, todos los cuerpos estamos sometidos a lo que llamamos fuerzas normales o fuerza de reacción, que también es otra forma como se le indica. ¿Qué es lo que nos pide que hagamos? Que calculemos precisamente la fuerza de reacción o lo que llamamos también fuerzas normales. ¿Cuál será la magnitud de la fuerza? Recuerda que la palabra magnitud es como si te preguntaran cuánto vale la fuerza. Ese es el significado de la palabra magnitud. ¿Cuánto va a equivaler esta fuerza horizontal que se requiere para que el bloque se mueva a una velocidad horizontal de 6 metros por segundo en un tiempo de 2 segundos? Y nos dice que está partiendo del reposo. Así que lo primero que hay que hacer es recordar la primera condición de equilibrio. Y recordarás por ahí en el tema de vectores que la primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y de igual manera tiene que ser igual a 0. Volteamos a ver el eje de las Y en la figura. Y entonces acá, como te decía, tengo la fuerza de reacción o las fuerzas normales y en sentido contrario tendré el peso. Quiere decir que esto será de la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas en el eje de la Y va a ser la fuerza de reacción, como te acabo de mencionar, menos el peso. Y recuerda que siempre se mueven los negativos, entonces el peso de negativo al pasarlo para acá cambia a positivo. ¿Cómo se calcula el peso? Recordarás que es multiplicar la masa por la gravedad. Entonces, esta será la forma como encontramos la fuerza de reacción, que también se indica como fuerzas normales. Las fuerzas normales se indican con una N mayúscula. Ojo, no confundirlo con la sigla de la unidad de newtons. Entonces será masa, que son los 4 kilogramos, por 9.81. Quiere decir que será la fuerza de reacción o fuerzas normales igual a 39.24 newtons, que sale de multiplicar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a calcular la fuerza horizontal, es decir, así. La fuerza de reacción va a ser igual a la masa por la aceleración, pero no tenemos aceleración. Quiere decir que la fuerza la fuerza resultante la puedo cambiar como Fx porque es la única fuerza que se está involucrando en el eje de las X. Me pide aceleración, como ya mencioné, no la tenemos. Recordarás el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde veías cómo se calcula la aceleración, la cual la fórmula nos dice que es velocidad final menos velocidad inicial dividida entre el tiempo. ¿Cuál es su velocidad final? Esta, los 6 metros en un tiempo de 2 segundos y la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Así que será 6 metros. Al dividir 6 entre 2 voy a tener una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tengo los elementos para poder calcular la fuerza que necesito para poder mover este bloque, cuyo peso es igual a las fuerzas normales que equivalen a 39.24 newtons. Cambiamos la fórmula. Me dice que es igual a la masa, cuya masa sabemos que es de 4 kilogramos, porque no lo menciona el ejercicio, y se multiplica por la aceleración que acabamos de encontrar. Entonces será 4 por 3, 12. Pero si tú multiplicas kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, la unidad que resulta son newtons. Entonces, no se te olvide que tanto fuerza como peso significa relativamente lo mismo y los vamos a medir siempre en newtons. Pues bien, veamos otro ejemplo. Ahora veamos este cuerpo que está suspendido, nos dice el ejercicio. En una polea se suspende un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 500 newtons, como lo vemos aquí en la figura. Si observas, aquí está su peso.
Como ya se elevó este cuerpo, es atraído hacia el centro de la Tierra. Se involucra la gravedad y entonces la masa de este cuerpo cambiará a peso. Aquí se me genera una fuerza de reacción o fuerza de tensión, ¿sí? Porque aquí lo estamos jalando. Y nos dice que calculemos cuánto va a valer esa tensión primeramente cuando desciende, es decir, cuando baja. Y en inciso B, cuando esta asciende, es decir, cuando sube, con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Pues bien, para el inciso A, volteamos a ver las fórmulas que vimos al inicio. Cuando los cuerpos descienden, es decir, cuando bajan, nos dice que es mayor el peso menos la tensión, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué es lo que te pide calcular? ¿Cuánto vale la tensión? Es decir, vamos a despejar la tensión aquí, pero si observas, la tensión aquí es negativa. Para que no tengas tantos problemas con los signos, vamos a hacer el siguiente movimiento. Si está sumando, perdón, restando, pasará para acá sumando. Es decir, lo muevo de este lado. Y la masa por aceleración que está sumando pasará de este lado restando. Quedando entonces que peso va a ser igual, o la tensión va a ser igual a peso menos masa por aceleración. Para que no te cueste trabajo, los acomodo. Estamos acostumbrados a ver la incógnita del lado izquierdo de la igualdad. Y peso menos masa. Repito el movimiento. Estos tienen signo positivo, los paso para este lado y es por eso que conserva su signo negativo. Y la tensión que es negativa, al moverse para el lado derecho de la igualdad, cambia de negativo a positivo. Y lo único que hice aquí es acomodar. Primero va la tensión y después el peso. Pues bien, estos son los elementos que yo necesito para calcular la tensión. Debo de tener el peso, peso que sí me está dando, incluso aquí me lo menciona, tiene un peso de 500 newtons. Debo de tener una aceleración, que también me la menciona aquí, pero lo que no tengo es masa. Y recordarás que para calcular la masa basta con dividir el peso entre el valor de la gravedad. En este caso serán los 500 newtons entre 9.81 metros por segundo al cuadrado. Al realizar esa división obtendremos que es 50.96 kilogramos. Entonces ya tengo todos los elementos para saber cuál es el valor de la tensión cuando éste baja. Cambiamos valores, me dice que va a ser el peso, que son mis 500 newtons, menos la masa que acabamos de determinar por la aceleración que me menciona que es de 2 metros por segundo al cuadrado. Desarrollamos primeramente la multiplicación, quedando que son 500 menos la multiplicación nos dará 101.92. Entonces lo que basta con realizar es simplemente una resta. 500 menos 101.92 tendremos una respuesta de 398.08. Esa es la tensión que se genera en este cable cuando este cuerpo desciende. Pero ¿qué sucede o cómo cambia esta tensión cuando el cable sube? Es decir, cuando este cuerpo está subiendo, ¿qué sucede aquí en este punto de la cuerda? Veamos. Volteemos a ver nuestra ecuación cuando los cuerpos suben y nos dice que es tensión menos el peso igual a la masa por la aceleración. Como yo quiero la tensión, el peso que está restando pasará para acá sumando, quedando entonces así, que nuestra tensión va a ser igual a peso más la masa por aceleración. Cambiamos valores, nuestro peso son los 500 más la masa que ya determinamos que es de 50.96 por la aceleración que se mantiene constante que es de 2 metros por segundo al cuadrado. Desarrollamos la multiplicación y quedará entonces que la tensión para subir será igual a 601.92 newton. ¿Qué indica? Que tú tienes que aplicar más fuerza cuando quieres subir objetos. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad te está jalando el objeto, te está poniendo mayor resistencia y de ahí porque tú tienes que poner mayor fuerza y si ocupaste una cuerda se genera una mayor tensión en ella. Como puedes apreciar cuando baja y cuando sube. Bien, veamos otro ejemplo. Dice,
con una polea se eleva un cuerpo cuyo peso es de 980 newtons, aplicando una fuerza de 1400 newtons. Esta fuerza pues no es otra cosa más que la tensión, y como dice allí que hay que ver la figura, y la misma figura no lo menciona. La tensión es de 1400 y tenemos un peso. Quiere decir que hay que determinar la aceleración. En este caso, dice que la polea eleva, entonces el movimiento es hacia arriba. Volteamos a ver nuestra relación de cuando los cuerpos suben y nos dice que la tensión menos el peso es igual a la masa por la aceleración. Pero el ejercicio nos pide encontrar la aceleración, así que debemos despejar la letra A de esa relación. ¿Quién nos estorba para que la letra A quede solita? La letra M. Y entonces, ¿qué operación hace M con A? Está multiplicando. Y lo contrario de una multiplicación será una división. Así que entonces la masa pasará para este lado, dividiendo, quedando entonces tensión menos el peso, dividido entre la masa. Cuentas con tensión y cuentas con peso, pero no tienes masa. Igual que el ejemplo anterior, lo calculamos dividiendo el peso entre la gravedad. Es decir, los 980 entre 981, vamos a obtener una masa de 99.89 kilogramos. Entonces ya tienes los elementos para poder calcular la aceleración, la cual te dice que es la tensión, que en este caso son 1400, menos el peso, que son los 980, dividido entre la masa que acabamos de encontrar. Hacemos esa diferencia de 1400 menos 980, obtendremos que es 420. Al dividirse entre 99.89 kilogramos, obtendremos una aceleración de 4.2 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que este cuerpo se va a desplazar hacia arriba con esta aceleración, aplicando esta fuerza, influenciando el peso que él mismo nos está proporcionando. Pues bien, veamos ese último ejemplo. Dice, una persona pesa 588 newtons y asciende por un elevador con una aceleración cuya magnitud es de 0.8 metros por segundo al cuadrado. Calcular la magnitud del peso aparente de la persona, es decir, la fuerza de reacción. Si recordarás, en el primer ejercicio te dije que la fuerza de reacción no es otra cosa que las fuerzas normales que van hacia arriba. En este caso, quien va a ir hacia arriba, pues será la tensión. Quiere decir que este lenguaje de reacción lo podemos cambiar por la fuerza de tensión. Y como va hacia arriba, recordarás la relación cuando los cuerpos se desplazan hacia arriba es tensión menos peso igual a masa por aceleración. Tenemos peso, no tenemos masa y si contamos con aceleración. Como nos pide la tensión hay que despejarla. El peso que está restando pasará de este lado a sumar. Vamos a calcular la masa, que es peso entre la gravedad, que en este caso son los 588, entre 9.81, obtendremos una masa de 59.93 kilogramos. Ahora sí, ya podemos cambiar nuestros datos. Peso más la masa que acabamos de encontrar por la aceleración, que es de 0.8. Desarrollamos esa multiplicación y nos dará que es 47.94, que entonces la tensión o el peso aparente va a ser igual a 635.94 newtons. Nos dice cómo cambiaría esa tensión o ese peso aparente de la persona cuando desciende. Volteamos a ver la fórmula cuando baja. De igual manera, si observas, ya la despejamos y nos va a quedar que tensión va a ser igual a peso menos la masa por la aceleración. Cambiamos valores. Nuestra tensión será 588 menos 59 que multiplica 0.8. Desarrollando esa multiplicación nos dará 47.94. Y entonces la tensión será menor porque va hacia abajo. Es decir, de 540.06 newtons. Conclusión, cuando los cuerpos suben, la tensión es mayor, cuando los cuerpos bajan,
la tensión siempre será menor. Muy bien, nos vemos en la siguiente.